¿Alguna vez han sentido que una estructura, por perfecta que parezca, está destinada al colapso? Yo sí. He dedicado mi vida a entenderlas, a diseñarlas, a levantarlas del suelo. Sé de cimientos sólidos y de muros de carga, de la importancia de una buena fachada y de los peligros ocultos tras un revestimiento impecable. Pero la lección más dura no la aprendí en un solar en obras, ni revisando planos hasta la madrugada. La aprendí en mi propia casa, en el reflejo distorsionado de los ojos de la mujer a la que creía amar, descubriendo que la fachada más hermosa puede ocultar la ruina más absoluta. Me llamo Javier Moreno, tengo 42 años y soy arquitecto. O al menos eso es lo que queda de mí después de la demolición. Mi estudio en Madrid, en pleno barrio de Chamberí, era mi orgullo. Lo levanté desde cero, con el sudor de mi frente y las becas que encadené durante la carrera. Vengo de una familia trabajadora de provincias, gente honesta que me enseñó el valor del esfuerzo. Quizás por eso, por haber construido mi éxito ladrillo a ladrillo, tenía una fe casi ingenua en la solidez de las cosas bien hechas, incluso en las relaciones. Mi primer matrimonio terminó hace años, sin dramas, un desgaste mutuo que asumimos con madurez. Me dejó la sensación de que, aunque el amor pudiera transformarse, la honestidad y el respeto eran cimientos innegociables. Creía saber distinguir una estructura fiable. Qué iluso. Entonces apareció Elena Vidal. Fue en la inauguración de una galería en Malasaña, un evento al que acudí más por compromiso profesional que por interés. Pero allí estaba ella, 36 años envueltos en una elegancia discreta que gritaba clase y cultura. No era solo su belleza sofisticada, era su mirada inteligente, la forma en que hablaba de arte de espacios parecía entender mi lenguaje, la pasión que me consumía por crear algo perdurable. Me fascinó al instante. Su sonrisa era cálida, envolvente, aunque ahora, con la distancia del tiempo y el hielo de la verdad, me pregunto si no era ya entonces una pieza perfectamente estudiada de su propia fachada. Nos enamoramos, o eso creí yo, con la rapidez y la intensidad de un boceto que cobra vida en la mente. Nos casamos al año, una ceremonia íntima pero elegante en una finca a las afueras de Madrid. Elena se integró en mi vida con una facilidad pasmosa. Incluso Mateo Alonso, mi socio, un tipo pragmático y con los pies en la tierra, cayó rendido a su encanto. «Tienes suerte, Javi», me dijo alguna vez. «Parece hecha a medida para ti». Y yo me lo creí. Creí que había encontrado la pieza que faltaba en mi estructura vital, la viga maestra que aseguraría mi felicidad. La vida parecía un plano perfecto. El estudio iba viento en popa, acumulábamos premios y reconocimientos. Mi relación con Elena era, en apariencia, idílica. Compartíamos cenas con amigos, escapadas de fin de semana, conversaciones hasta tarde sobre nuestros sueños. Ella parecía admirar mi dedicación, mi origen humilde, superado a base de talento y trabajo. Yo admiraba su aparente sensibilidad, su cultura, la forma en que convertía nuestro apartamento de diseño en un hogar cálido y acogedor. Todo encajaba, demasiado bien. El punto de inflexión llegó disfrazado de oportunidad de oro, un proyecto enorme, un complejo cultural y hotelero en Sevilla. Un concurso que ganamos contra todo pronóstico, el encargo que podía catapultar el estudio a otra liga. Significaba prestigio, reconocimiento internacional, pero también implicaba una dedicación casi absoluta y viajes constantes a la capital andaluza durante meses, quizás un año entero. Cuando se lo conté a Elena, esperando quizás un suspiro de resignación, su reacción fue de un entusiasmo desbordante. «Javier, es increíble», exclamó, sus ojos brillando. «No te preocupes por mí, yo me encargo de todo aquí. Ve y construye algo maravilloso». Su apoyo incondicional disipó cualquier duda que pudiera albergar. Me sentí culpable por haber dudado siquiera un instante. Tenía a la mujer perfecta, la que entendía y alentaba mi pasión. O eso creía. Así comenzaron mis idas y venidas entre Madrid y Sevilla. Las primeras semanas fueron una vorágine de reuniones, planos, visitas a la obra bajo el sol implacable de Andalucía. Hablaba con Elena cada noche. Sus llamadas eran mi ancla, mi conexión con la vida que me esperaba en Madrid. Ella siempre sonaba animada, contándome sus días, preguntando por los míos, asegurándome que todo estaba bajo control. Fue entonces cuando empezaron las pequeñas fisuras, casi imperceptibles al principio, menciones casuales a problemas inesperados en su familia. Su padre, que vivía en su ciudad natal, necesitaba una ayuda económica urgente para una reparación en casa.
Luego fue su madre, una supuesta enfermedad que requería un tratamiento no cubierto por la seguridad social. Pequeñas cantidades al principio, luego algo más significativas. Yo, inmerso en la complejidad del proyecto sevillano y cegado por la confianza, accedía sin dudar. ¿Cómo no iba a ayudar a la familia de mi mujer?, pensaba. Elena se mostraba siempre agradecida, casi avergonzada por tener que pedir. «Eres demasiado bueno, Javier. No sé qué haría sin ti», me decía, y yo me sentía un caballero andante, el proveedor protector. Pero las fisuras empezaron a ensancharse. Noté que Elena se ponía tensa cuando recibía ciertas llamadas, apartándose para hablar en susurros. A veces, al revisar las cuentas bancarias online para gestionar pagos del estudio, veía cargos en restaurantes o tiendas que no me cuadraban con lo que ella me contaba. Pequeños detalles discordantes. Un perfume caro que no recordaba haberle regalado, una escapada de fin de semana a un spa con unas amigas de las que nunca antes había oído hablar. Cuando preguntaba, sus explicaciones eran siempre vagas, pero plausibles. El estrés, un capricho, un regalo de una amiga. Yo quería creerla. Necesitaba creer que la estructura de mi vida seguía siendo sólida. Racionalizaba cada señal de alarma, achacándolas a mi propio cansancio, a la distancia, a mi imaginación quizás demasiado arquitectónica, siempre buscando fallos estructurales. Mateo, mi socio, ajeno a mis crecientes inquietudes, a veces comentaba lo bien que parecía llevar Elena mi ausencia. «Es una mujer fuerte, Javi, admirable». Su comentario, bien intencionado, resonaba en mí con un eco extraño. ¿Demasiado fuerte? ¿Demasiado bien? Sacudía la cabeza, apartando esos pensamientos como si fueran polvo en un plano. Un martes, un problema con unos proveedores en Sevilla me obligó a cancelar mis reuniones de la tarde y tomar el primer AVE de vuelta a Madrid. No avisé a Elena, quería darle una sorpresa. Llegué a nuestro apartamento a media tarde. Silencio. Extraño. Ella solía estar en casa a esas horas, trabajando en sus traducciones freelance o leyendo. La llamé al móvil, directamente al buzón de voz. Dejé mi maleta en la entrada, una sensación incómoda instalándose en mi pecho. Fui a nuestro despacho buscando quizás una nota, una explicación. Su portátil estaba sobre la mesa, abierto. La pantalla iluminada mostraba un borrador de email. No pude evitarlo. Mis ojos se clavaron en el destinatario, Ricardo Sanz. Un nombre que no me sonaba de nada. Y entonces leí. Leí palabras que demolieron mi mundo en segundos. Hablaban de nuestro plan, de la inversión de Javi, de una cifra concreta, 200.000 euros. Hablaban de una galería de arte inexistente, una tapadera para algo turbio. Hablaban de nuestro futuro juntos, una vez que el arquitecto soltara el dinero. Hablaban de mí como si fuera un objeto, una herramienta, un idiota útil. El email estaba a medio escribir, lleno de cinismo y urgencia. «Tenemos que acelerar, Ricardo. Javi empieza a sospechar algo. Lo noto raro al teléfono. Asegúrate de que los papeles de la galería parezcan impecables. Con 200.000 euros tendremos para empezar nuestra vida lejos de este imbécil pretencioso». La última frase quedó suspendida como un martillo a punto de caer. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El aire se volvió denso, irrespirable. Ricardo Sanz. La galería de arte. El dinero, nuestro futuro juntos. Cada palabra era un golpe directo a los cimientos de mi realidad. La fachada de Elena, tan cuidadosamente construida, se desmoronó ante mis ojos, revelando la estructura podrida que había debajo. Náuseas. Un frío glacial recorrió mi cuerpo a pesar del calor que entraba por la ventana. Me apoyé en la mesa, mis manos temblando. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? ¿Desde el principio? ¿Era todo una mentira calculada? Cerré el portátil con un clic que sonó atronador en el silencio del apartamento. Salí del despacho, caminando como un autómata. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba no derrumbarme allí mismo. Me senté en el sofá del salón, mirando un punto fijo en la pared, intentando ordenar el caos que se había desatado en mi cabeza. La sorpresa se convirtió en incredulidad, luego en una ira sorda y profunda, y finalmente en una gélida determinación. No iba a gritar, no iba a romper cosas. Soy arquitecto. Sé cómo se planifica una demolición controlada. Cuando Elena llegó, una hora más tarde, con una sonrisa radiante y una bolsa de alguna tienda cara en la mano, yo ya había tomado una decisión. La recibí con una calma que debió parecerle extraña, pero que ella, en su egocentrismo, atribuyó a mi cansancio. «Ya de vuelta, cariño. Que es todo bien en Sevilla». Su voz sonaba melodiosa, falsa.
Asentí forzando una sonrisa que se sentía como una máscara de yeso. Sí, todo bien. Un pequeño imprevisto. ¿Tú qué tal el día? Charlamos de trivialidades durante unos minutos, cada palabra suya un eco grotesco de la traición que acababa de descubrir. Yo observaba cada gesto, cada inflexión de su voz, buscando la mentira que ahora sabía omnipresente. Esa noche apenas dormí. Mientras Elena respiraba tranquilamente a mi lado, yo repasaba mentalmente cada conversación, cada gesto, cada gasto sospechoso de los últimos meses. Las piezas encajaban con una claridad dolorosa. Al día siguiente, mientras ella dormía, empecé mi propia investigación silenciosa. Accedí a nuestro historial bancario compartido online. Allí estaban, ocultas entre gastos cotidianos, transferencias periódicas a una cuenta a nombre de Ricardo Sanz. Pequeñas cantidades al principio, luego más grandes. Descubrí cargos de hoteles en ciudades donde yo no había estado con ella, facturas de restaurantes caros en días que supuestamente había pasado tranquila en casa. Usé un software básico de recuperación de datos en su móvil mientras se duchaba. Ella siempre era descuidada con la tecnología, irónicamente, y recuperé fragmentos de mensajes borrados con Ricardo. Confirmaban el plan, la relación, el desprecio hacia mí. Cada prueba era un clavo más en el ataúd de mi matrimonio, de mi confianza, de mi estúpida ingenuidad. Durante las siguientes semanas mantuve la farsa. Seguí viajando a Sevilla, pero mis viajes eran ahora una tapadera para mi propia estrategia. Hablaba con Elena por teléfono, manteniendo un tono normal, mientras mi abogado, un viejo amigo de la universidad especializado en divorcios complicados, preparaba la ofensiva legal. Mateo notaba mi tensión, mi retraimiento. «¿Estás bien, Javi? Te veo ausente». Le aseguré que era solo el estrés del proyecto, pero sabía que no lo convencía del todo. No le conté nada. Era mi batalla, mi demolición personal. Necesitaba llevarla a cabo con precisión quirúrgica, sin daños colaterales innecesarios. Recopilé cada prueba digital, cada extracto bancario, cada mensaje recuperado. Organicé la información con la misma meticulosidad con la que diseñaría los planos de un edificio complejo. Cada email, cada transferencia, cada mentira documentada era un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre mi futuro y el pasado contaminado que Elena representaba. La ira inicial había dado paso a una frialdad calculadora. El objetivo ya no era entender el porqué, sino asegurar la contención de daños y la ejecución limpia del final. Finalmente sentí que tenía una estructura de pruebas irrefutable. Era el momento de la confrontación. Elegí un jueves por la noche. Había vuelto de Sevilla ese mismo día. Le pedí a Elena que preparara una cena especial en casa, algo que solíamos hacer para celebrar pequeños hitos. Ella aceptó encantada, ajena a la tormenta que se avecinaba. Durante la cena, actué con una normalidad estudiada. Hablamos del proyecto, de planes futuros que yo sabía que nunca se realizarían. La observé comer, reír, hablar, maravillándome de su capacidad para mantener la fachada intacta. Era una actriz consumada. Cuando terminamos, nos trasladamos al salón con una copa de vino. El ambiente era tenso, cargado de una electricidad silenciosa que solo yo parecía percibir. Elena se sentó en el sofá, relajada, mirándome con esa sonrisa encantadora que ahora me revolvía el estómago. Dejé mi copa intacta sobre la mesa de centro. «Elena», comencé, mi voz sonando más firme y fría de lo que esperaba. «Tenemos que hablar». Su sonrisa vaciló ligeramente. «¿Ocurre algo, Javier?» «Sí, ocurre algo. Ocurre Ricardo Sanz. Ocurre una galería de arte fantasma. Ocurren 200.000 euros». Solté los nombres y la cifra como si fueran piezas de un mecanismo de demolición. Vi el pánico cruzar sus ojos por una fracción de segundo antes de que la máscara volviera a su sitio. «Ricardo, ¿de qué estás hablando, Javier? Has estado bebiendo». Intentó sonar ofendida, incrédula. Saqué mi tablet de la cartera. La había preparado meticulosamente. Abrí el archivo que contenía las pruebas. «No, Elena, no he bebido. He estado leyendo». Le mostré los emails, las transferencias bancarias, los mensajes recuperados. Deslicé el dedo por la pantalla lentamente sin apartar la vista de su rostro, observando cómo el color desaparecía de sus mejillas, cómo su respiración se aceleraba. Pasó por todas las fases que había anticipado. Primero, la negación vehemente. «¿Estás loco? Eso es mentira. Alguien ha manipulado esas cosas. ¿Has estado espiándome? No me lo puedo creer». Luego, el intento de culpar a otro. «Ricardo, él me está presionando. Me tiene amenazada. Yo no quería».
Las lágrimas empezaron a brotar, lágrimas de cocodrilo perfectamente sincronizadas. Extendió una mano temblorosa hacia mí. Javier, por favor, tienes que creerme. Yo te quiero. ¿No confías en mí? Después de todo lo que hemos construido juntos, ahí estaba, la palabra clave, construido. ¿Construido, Elena? Repliqué, mi voz un témpano de hielo. O debería decir diseñado, porque esto, señalé la tablet, no es una construcción, es un fraude, una estafa meticulosamente planificada, y yo era el idiota que iba a financiar vuestro nidito de amor. Podría haber grabado su confesión balbuceante, sus excusas cada vez más desesperadas y contradictorias, pero no lo hice. Ya no necesitaba más pruebas. Su rostro desencajado era la confirmación final. Me levanté. Se acabó, Elena, dije, mi voz resonando en el silencio tenso del salón. Mañana a primera hora contacto con mi abogado. Quiero el divorcio. Y quiero que recojas tus cosas y te vayas de esta casa, lo antes posible. No hubo gritos, no hubo violencia física, solo la frialdad de una sentencia irrevocable. La estructura de nuestro matrimonio había sido demolida. El proceso de divorcio fue, tal como lo había planeado, rápido y eficiente, aunque doloroso en su frialdad burocrática. Mi abogado, armado con la sólida estructura de pruebas que habíamos recopilado, no dejó resquicio alguno para las reclamaciones fraudulentas de Elena. No buscaba venganza pública, no filtré nada a la prensa ni a nuestro círculo social. Mi objetivo era la disolución limpia, la protección de mi patrimonio, de mi estudio, de la reputación que tanto me había costado construir. Quería borrarla de mi vida con la misma precisión con la que se elimina una línea errónea en un plano. Elena intentó resistirse al principio, a través de su propio abogado, con argumentos débiles sobre contribuciones no económicas al matrimonio y daño emocional. Pero las pruebas eran demoledoras. Finalmente, aceptó un acuerdo mínimo, lo justo para no dejarla en la indigencia absoluta, pero muy lejos de los 200.000 euros que planeaba estafarme. Firmó los papeles con la mirada vacía, la fachada de sofisticación completamente derruida, dejando ver solo el vacío y la amargura. Se fue de mi vida llevándose sus cosas en cajas de cartón, dejando tras de sí un silencio denso y un rastro de perfume caro que tardó semanas en disiparse del apartamento. No volví a saber de ella directamente. Meses después, Mateo me contó con cierta incomodidad que había oído rumores. Elena y Ricardo Sanz habían intentado mantener su relación, pero sin el flujo constante de mi dinero, la galería de arte nunca se materializó, y su castillo en el aire se derrumbó. Aparentemente se separaron entre acusaciones mutuas y deudas. Un final predecible para una estructura basada en cimientos tan podridos. No sentí satisfacción, solo un profundo y helado vacío. Me refugié en el trabajo con una intensidad casi febril. El proyecto de Sevilla se convirtió en mi tabla de salvación, un desafío tangible donde podía aplicar lógica, control y creatividad, todo lo que había perdido en mi vida personal. Mateo fue un pilar fundamental, respetando mi silencio sobre los detalles, pero ofreciéndome su apoyo incondicional y asegurándose de que el estudio siguiera funcionando a pleno rendimiento. Mi hermana Sofía, desde Londres, me llamaba con frecuencia. No necesitaba explicaciones detalladas, simplemente escuchaba, me ofrecía palabras de ánimo, me recordaba que no estaba solo, que tenía una familia que me quería incondicionalmente. Esas llamadas eran un bálsamo, un recordatorio de que aún existían relaciones basadas en la honestidad. Pero la experiencia me había marcado profundamente. La herida cicatrizó, sí, pero dejó una marca indeleble. Me volví más reservado, más cínico. Mi confianza en la gente, especialmente en las relaciones íntimas, quedó severamente dañada. Analizaba cada palabra, cada gesto, buscando dobles intenciones, fachadas ocultas. La espontaneidad, la capacidad de entregarme sin reservas, parecían haber sido demolidas junto con mi matrimonio. Me di cuenta de que había construido muros emocionales a mi alrededor, altos y sólidos, para protegerme de futuras demoliciones. Una noche, tarde, estaba en el estudio revisando los planos finales del complejo de Sevilla. El edificio se alzaba majestuoso en las representaciones 3D, una estructura compleja y hermosa, fruto de meses de trabajo intenso. Sentí un atisbo de orgullo profesional, pero también una punzada de melancolía. Había construido algo magnífico para el mundo,